¿Qué es el Congreso de la Unión? El Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo Federal de México. De acuerdo con el artículo 50 de la Constitución Política, está conformado por una asamblea bicameral, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, de los cuales 300 son electos por mayoría relativa y 200 son electos por el sistema de representación proporcional. El artículo 55 de la Constitución Política dice que para ser diputado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella, no estar en servicio en el Ejército Federal y tener mando en la policía o gendarmería cuando menos 90 días antes de la elección. No ser titular de alguno de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública y Federal. No ser ministro de algún culto religioso. Respecto a la Cámara de Senadores, esta se integra por 128, de los cuales 64 son electos por mayoría relativa, 32 electos por representación proporcional y 32 electos por primera minoría. Los requisitos para ser senador son igual a los requisitos para ser diputado, con la única diferencia que la edad mínima es de 25 años para ser senador. De acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política, las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados son: expedir el bando solemne para dar a conocer a todo el país la declaración de presidente electo que hubiera hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación; ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda, así como de los demás empleados superiores de Hacienda; aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación; declarar sí o no al lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delitos en los términos del artículo 110 y 111 de la Constitución; revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados y la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas; aprobar el Plan Nacional de Desarrollo; designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación; elegir a los integrantes del Consejo General, del Instituto Nacional Electoral o al titular de la Auditoría Superior de la Federación. Las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores que se contemplan en el artículo 76 de la Constitución son: análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho; aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de ministros, diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerzas Nacionales; autorizar al Ejecutivo Federal al fin de que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estancia de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas; declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, un titular del Poder Ejecutivo Provisional, derivado de la terna propuesta del Presidente de la República, con aprobación de 2/3 partes de los miembros presentes; resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado. La Cámara de Senadores
También podrá erigirse en jurado de sentencia para conocer el juicio político de las faltas o omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. El Senado será competente para analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la Secretaría del ramo. La instalación de las cámaras alude a la toma de posesiones de los cargos de diputados y senadores para legitimizar el ejercicio de las funciones que tiene a su cargo. Para ello, los diputados deben de cumplir un proceso solemne para cumplir con el cometido de organizar la sesión constitutiva, de acuerdo a los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y de igual manera, la Cámara de Senadores, de acuerdo a los artículos 58 y 61 de la misma ley. El artículo 63 de la Constitución señala que las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer sus cargos sin la concurrencia en cada una de ellas de más de la mitad del número total de sus miembros. Esto significa que, para integrar el quórum de asistencia en la Cámara de Diputados, se requerirá la presencia de por lo menos 251 diputados, mientras que en el Senado será necesaria la asistencia de 65 integrantes de la Cámara Alta. Una excepción a esta regla general se contempla en el artículo 84 constitucional, que prevé un quórum calificado de cuando menos las 2/3 partes del número total de los miembros del Congreso para nombrar un presidente interino o un presidente sustituto. Otras características y funciones de las cámaras de diputados y senadores son: calificación en la Cámara de Diputados y Senadores. La validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en las entidades federativas, de acuerdo con el artículo 60 constitucional, están a cargo del Instituto Nacional Electoral, que otorgarán las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría. Sesiones ordinarias y extraordinarias. El Congreso de la Unión se reunirá, según lo establecido en el artículo 65 constitucional, a partir del 1 de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. En caso de que exista un asunto específico que quedó pendiente de resolver durante los periodos ordinarios de sesiones, o que se presenta como urgente o sumamente importante fuera de dichos periodos, el artículo 66 constitucional menciona que el Congreso o una sola de las cámaras se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la comisión permanente, pero en ambos casos solo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. Estatuto de los Parlamentos. Son ciertas reglas especiales que inciden en las actividades internas que realizan los legisladores, como la inviolabilidad que tienen los diputados y senadores en las opiniones que expresan, así como del recinto parlamentario de acuerdo al artículo 61 de la Constitución Política. La declaración de procedencia en materia penal. De acuerdo al artículo 111 de la Constitución Política, nos habla de cómo proceder penalmente contra diputados o senadores por la comisión de delitos durante el tiempo que estén a cargo. Será el presidente de cada Cámara el encargado de velar por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma. Remuneración. El artículo 127 constitucional menciona que los diputados y senadores del Congreso de la Unión, al ser servidores públicos de la Federación, deben recibir una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones. Protección a los recintos parlamentarios. El artículo 61 constitucional indica, en lo que se refiere a la inviolabilidad del recinto donde tanto diputados como senadores se reúnen a sesionar, que será el presidente de cada una de las cámaras quien tendrá el derecho de velar porque ésta sea respetada a fin de que los legisladores puedan cumplir con sus funciones. Resolución del Congreso de la Unión. Todas las resoluciones de este Congreso Legislativo tienen carácter de ley o decreto, y estas se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas. Estas resoluciones se promulgarán con la siguiente leyenda. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta
texto de la ley o decreto, de acuerdo al artículo 70 de la Constitución Política. Las facultades que tiene el Congreso de la Unión son legislativas. El Congreso tiene competencia para expedir leyes. Esta función la comparte también con las legislaturas estatales y de la Ciudad de México. Fiscalización, transparencia y anticorrupción. Una función fundamental a cargo del Poder Legislativo en los sistemas democráticos es fiscalizar la labor de otros órganos de gobierno, principalmente la del Poder Ejecutivo y sus dependencias. Cualquiera de las dos cámaras tiene la facultad de citar a cualquier servidor público para que informe sobre su ramo, cuando se discuta una ley o se estudie algún asunto de su competencia. También puede requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. Facultades electorales y políticas. Puede constituir un colegio electoral para elegir al ciudadano que deba sustituir las ausencias definitivas del titular del Ejecutivo, ya sea con el carácter de interino o sustituto. Competencia para aceptar la renuncia del cargo del presidente de la República. De investigación, a través de solicitud de información a servidores públicos o diligencias. Jurisdiccionales. De acuerdo a los artículos 110 y 111 de la Constitución, las cámaras que conforman el Congreso de la Unión pueden ejercer facultades materialmente jurisdiccionales cuando resuelvan juicios políticos o decidan sobre la declaración de procedencia respecto a aquellos servidores públicos que cuenten con fuero constitucional. De ratificación. Es la facultad del Congreso de la Unión o algunas de sus cámaras para ratificar los nombramientos de un gran número de servidores públicos. Internas o administrativas de cada cámara. Las cámaras tienen a su cargo su propia administración, gobierno, presupuesto, nombrar a los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. Actividades prohibidas a los legisladores. Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su cargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfruta un sueldo sin la licencia previa de la cámara respectiva. Residencia y traslado de las cámaras legislativas. Las dos cámaras residirán en el mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convenga la traslación y en el tiempo y modo de verificarlas, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Ahora hablaremos de la clasificación de las facultades del Congreso de la Unión, relativas a la Federación y a las entidades federativas. El Congreso tiene facultad tanto para admitir nuevos estados a la Unión Federal como para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes. Relativas a la estructura política de la capital de la República. El Congreso de la Unión, según lo establecido en el artículo 122 de la Constitución, tiene facultad para expedir las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México. Fiscales, financieras y relativas a empréstitos y deuda nacional. El Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto y en materia de deuda pública. Sobre actividades económicas e industriales. Sobre empleos públicos. El organismo legislativo es competente para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. Facultades bélicas. El Congreso puede declarar la guerra tomando en cuenta los datos que le presenta el Ejecutivo. Referentes a la población. Tiene la competencia para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Diplomáticas y consulares. En el ámbito internacional, es el órgano competente para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano, de carácter penal y de justicia.
El Poder Legislativo Federal también está facultado para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. Sobre educación, dentro de las facultades más relevantes son establecer el sistema para la carrera de los maestros y maestras en los términos del artículo 3 de la Constitución, establecer y organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superior, superiores, secundarias y profesionales. De carácter eminentemente político. Se puede conceder licencia al Presidente de la República y, en su caso de ausencia definitiva, para constituirse en colegio electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de interino o sustituto. Sobre desarrollo nacional y símbolos patrios. Puede expedir las leyes sobre las características y uso de la bandera, escudo e himnos nacionales. Sobre asentamientos humanos y ecología. El Congreso de la Unión también tiene facultades para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos y de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico. Sobre tribunales administrativos no judiciales y otras instancias jurisdiccionales. El Congreso asimismo podrá expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezcan su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. El tribunal tendrá a su cargo emitir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, relativas a la estructura política de la capital de la República. Según lo establecido en el artículo 122 de la Constitución, en el apartado B, el Congreso de la Unión tendrá facultades también para expedir las leyes que establezcan las bases para la coordinación de los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los poderes de la Unión. Sobre facultades implícitas. El Congreso tiene la competencia para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, es decir, con todas las que cuentan, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. En materia agraria, el Congreso puede legislar para instituir tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción para la administración de la justicia agraria. En materia de responsabilidad oficial, se habla del juicio político. De acuerdo con lo señalado en los artículos 109 y 110 del texto constitucional, se podrá sancionar a través del juicio político a ciertos servidores públicos como senadores y diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de buen despacho. Las sanciones pueden constituir en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Juicio de desafuero, fundamentado en el artículo 111 de la Constitución Política, sirve para proceder penalmente contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no ha lugar a proceder contra el inculpado.